Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer del verso 8 al verso 18. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 8 en adelante. ¿Me confirman con un amén, por favor? Pueden tomar la aplicación que tienen en su celular, tratar de no distraerse, por favor, solamente la aplicación. Si de pronto dejó las gallinas por allá encerradas, si dejó de pronto, no sé, algo pendiente en casa, deje que Dios entonces tome lugar de su casa para que usted pueda estar tranquilo. Si de pronto quedó algo allá que no sé, no sabe si quedó cerrado, si quedó prendido, bueno, que Dios sea obrando. Dice la palabra de Dios, quiero leerles en la traducción lenguaje actual. Usted me va a seguir. Y dice la palabra de Dios, verso 8: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. La Biblia dice: yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. Todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que le den gracias y reconozcan su grandeza. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo es un gran referente acerca de aquel que ama lo eterno. El apóstol Pablo les está diciendo que hay algo mejor, que hay algo más grande, más maravilloso que hay que pensar. Pero que en el momento que Dios nos escogió y nos eligió,
Desde el momento que oímos el mensaje del Evangelio, desde el momento que creímos en la palabra de verdad y fuimos sellados por el Señor, desde el momento que usted tomó la decisión, la determinación de entregarle su corazón a Cristo, desde ese momento ya los derechos nuestros dejan de ser nuestros derechos. Ahora es Cristo gobernando en nosotros, y Dios ha pensado en perfeccionar, en moldear, en hacer de nosotros la imagen de Cristo. Por lo tanto, en nosotros tendrán que ocurrir algunas eventualidades y algunas cosas que serán dicientes, que serán necesarias para seguir perfeccionando la vida del Señor. Y es algo que humanamente no queremos vivir. De seguro nadie quiere vivir alguna tribulación y algún padecimiento. En esta mañana quiero hablarles sobre la importancia de los procesos de Dios en nuestra vida. La importancia de los procesos de Dios en nuestras vidas. Y cuando recurrimos al diccionario para buscar la palabra proceso, esta palabra significa procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o ser transformada. Quiere decir que los artículos, los objetos, la silla, el mueble, esa puerta y todo lo que usted puede ver visiblemente pasó por un proceso donde la madera fue tomada de un árbol que fue cortado y que fue llevado a un taller, y allí comenzó un proceso donde fue rajado y donde fue tomado para sacar piezas pequeñas, piezas grandes, y formar este púlpito o formar esta mesa o formar alguna cosa de las que usted tiene en su casa que son muy bonitas, pero desconocemos el proceso que hubo para poder ver algo hermoso, algo maravilloso, ver una presentación de algo, pero que pasó por un proceso donde se gastó tiempo, se gastó dinero, se empleó sabiduría, inteligencia de parte de alguien para crear algo. Los que son agricultores saben que para disfrutar el fruto de lo sembrado hubo un proceso donde se compró la semilla, donde se aró el terreno, donde luego se sembró la semilla, donde se le echó abono, donde se está esperando la lluvia temprana o la tardía para que moje esa semilla y ella pueda producir. Y luego disfrutar en 6 meses, en 4 meses, no sé, de acuerdo a la semilla, recoger un gran fruto. Y así en cada oficio y en cada labor todo se usa como un proceso. Y si en las cosas materiales hay procesos para formar cosas hermosas, ¿cuánto más en nosotros tendrá que haber procesos? Y es allí donde tal vez nadie quiere vivir procesos. Tal vez nadie quiere padecer ciertas situaciones de la vida en el ámbito familiar, económico, físico, porque no queremos padecer, sufrir, llorar, estar tristes. Pero Pablo está diciendo que somos vasijas de barro, sensibles, frágiles, que Dios ha tomado a hombres imperfectos, mujeres imperfectas, personas ordinarias, para que Dios deposite su poder, su gloria en cada uno de nosotros para ir perfeccionando esa vasija de barro, esa vasija frágil, para hacer de nosotros la imagen de Jesucristo. Esto me parece grandioso, hermano. Entenderlo tal vez y asimilarlo, tal vez algunos dicen no, porque yo no vine a este mundo a sufrir, tal vez. Yo no vine a este mundo a padecer, ni a llorar, ni a vivir tribulaciones. Tal vez no sé qué evangelio te enseñaron,
Porque posiblemente hay un evangelio de la comodidad, del confort, el evangelio donde nada te va a pasar, todo va a ser hermoso. Esa es una historia de Condorito. La realidad del evangelio es que el que está en Cristo tendrá que padecer como Él padeció, para que podamos experimentar los padecimientos de nuestro Señor, porque necesitamos ser perfeccionados. Y que usted pueda imitar a Cristo, parecerse al Señor. Es necesario los procesos de la vida. Es necesario pasar por ese camino. ¿A quién le gusta tener que pasar por caminos de dificultad? Yo creo que a nadie. A nadie tal vez está deseoso de pasar por algo. Pero algo que entendemos por la palabra de Dios es que hemos sido elegidos por Dios y escogidos por Dios. Y los que somos escogidos por Dios debemos comprender que Dios quiere que usted se parezca al Hijo de Dios. Y para eso Dios usará el martillo, Dios tendrá que usar el cincel, Dios tendrá que usar la lija, Dios tendrá que usar el serrucho, Dios tendrá que usar muchas herramientas para moldear tu carácter, para formar en ti el carácter de la persona de Cristo, y que la gente pueda decir: donde vas, donde te encuentres, ahí hay un pequeño Cristo, ahí hay un seguidor del Señor, ahí hay alguien que se parece a la persona de Cristo, ahí hay alguien formado, tratado, perfeccionado por el poder y por la gloria de Dios. Aleluya. Ahí está alguien que ha sido formado, porque ya no es lo que antes hacía. Si antes hacía cosas sucias, ahora has cambiado. Aunque en nosotros, mis amados hermanos, todavía nos salpica muchas cosas del ayer. Aún a nosotros nos salpica muchos vicios, prejuicios y muchas mañas que todavía hemos traído del mundo, y estamos luchando para dejar pensamientos, ideas y conceptos y algunas actividades y algunas prácticas pecaminosas que a Dios le deshonran. Y nos cuesta mucho abandonarlas y dejarlas porque amamos mucho eso. Entonces Dios tiene que utilizar alguna situación para que usted pueda ser pulido y trabajado. Necesitamos entender que los procesos son de Dios. Váyase para donde se vaya, los procesos de Dios le van a alcanzar. Váyase, escóndase donde quiera esconderse. Algunos dicen: me provoca irme y no saber de nada. Allá el Señor te va a procesar. Donde te encuentres, en una isla donde solamente estés tú, allá el Señor te va a procesar. Usará un animal, usará alguna cosa por allá, pero Dios te va a procesar, porque Dios está pensando en formar en ti el carácter y la vida del Señor Jesucristo. Usted no puede vivir el año 2022 como lo vivió el 2021. Usted tiene que vivir el año 2022 entendiendo que hay cosas por formar, hay cosas por corregir, hay cosas por renovar en su mente, hay cosas que deben ser tratadas por el Señor. Déjese tratar por Dios. No resista a Dios, porque vamos a perder. El que resiste a Dios pierde, porque Dios es más poderoso que nosotros. Nosotros somos una cucaracha. Somos algo pequeño, algo insignificante comparado a la grandeza y al poder de Dios. Usted no puede resistirse, porque Dios le va a ganar, porque Dios te va a vencer, te va a tirar al suelo y te va a someter de alguna manera o de otra, hermano. Nos somete el Señor porque nos somete. Y vamos a mirar tres cosas muy importantes. Tres cosas muy importantes acerca de los procesos. Tres cosas muy importantes acerca de los procesos. Y una de esas cosas, dígale que está a su lado: los procesos
Diga que está a su lado. Los procesos y las victorias vienen de la mano. Allá atrás como que no entendieron bien. Los procesos y las victorias vienen de la mano. ¿Qué quiere decir eso, mis amados? Nosotros queremos ver grandes victorias y recitamos y tomamos promesas de Dios. ¿Como cuáles promesas tomamos? Todo lo podemos en Cristo. Recuérdeme ese texto. Todo lo podemos en Cristo. ¿Qué otro texto tomamos? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué otra promesa y otra palabra tomamos? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi luz y mi salvación. Mira que te mando que te esfuerces, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y son declaraciones de fe y son ciertas porque son de Dios para nosotros. El problema es que hemos pasado por alto que los procesos traerán victorias. Los procesos traerán victorias. Porque ¿cómo vas a librar una victoria en tu salud si estás bien de salud? ¿Cómo vas a librar una victoria y vas a decir soy victorioso porque en la economía todo está bien? Tiene que ocurrir algo en tu vida, una etapa en tu vida difícil, algo que ha acontecido, porque no hay victoria si enfrentar una batalla. Tenemos que enfrentar una batalla, enfrentar una situación adversa para declarar victoria, y eso adverso que estás viviendo se convierte en un proceso que debemos vivir para conocer a Dios, para saber quién es Dios. Porque usted puede hablar de la provisión de Dios, es porque Dios te ha sustentado cuando no ha habido empleo, cuando no ha habido recursos en casa. Puedes decir: en este proceso donde me echaron del trabajo, donde no tengo recursos, donde no tengo ni devengo dinero, pues el Señor ha sido el que me ha sostenido. En ese proceso vas a ver una gran victoria del favor de Dios, pero ese proceso tiene que darse. Y usted tal vez quiere huirle al proceso y buscas trabajo y tocas puertas y pasan meses y nada consigue, y comenzamos a pelear y a decirle al Señor: ¿y por qué a mí? Si yo he sido fiel, si yo te he diezmado, te he ofrendado, no pelo culto, ayuno y oro y todo. No es tanto lo que hagas, sino lo que Dios quiere hacer en tu vida. No es tanto las cosas que puedes hacer. Claro que es importante que ayunes, que ores y que hagas todo eso, pero Dios está mirando y está buscando darte una victoria para que Dios sea conocido como Dios en medio de ese proceso y de ese escenario de la vida. Ese proceso se tiene que dar, y vamos a conocer a Dios como el Dios restaurador, y vamos a conocer como el Dios que sana, y vamos a conocer como el Dios que me da paz, que me da gozo, y vamos a conocer como ese Dios que no me abandona. Es necesario los procesos para ver grandes victorias. Y el apóstol Pablo lo declaró en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 9. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió que era Dios quien iba a darle la victoria. No eran sus fuerzas, no eran sus habilidades. Dios es un Dios tan sabio y tan prudente que Él es intencional. Él provoca y Él promueve sucesos que no entendemos, que muchas veces comenzamos a preguntarnos el por qué y preguntamos el para qué.
Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que Dios estará en el por qué y en el para qué, porque Dios está interesado en darse a conocer en lo que estás viviendo, aunque sea difícil, aunque tu cuerpo se desgaste, aunque tu cuerpo se enferme, aunque tu cuerpo se debilite. Dice la palabra que tu espíritu, no obstante, se va a renovar y vas a ser alguien fuerte para enfrentar los procesos y para levantarte aguerridamente, levantando la bandera de la victoria. Que si el enemigo viene como río, Jehová levantará bandera, Jehová levantará su poder, Jehová levantará victoria sobre aquellos que han confiado y han creído que los procesos serán usados para ver poderosas victorias en nuestras vidas. Aleluya. Estos procesos tendrán que venir. Y no podemos tener grandes victorias sobre algo si no pasamos por un proceso antes. Dios nos quiere llevar a lugares más altos, a responsabilidades más importantes, pero si no tenemos preparación para eso, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Dios promueve a sus hijos, pero antes de promoverlos, los prepara primero. Y el mejor escenario son los procesos. Y tal vez quieres huirle al dolor, quieres huirle a las decepciones, quieres huirles cuando te sientes desilusionado, quieres huirle a muchas cosas, pero no podrás hacerlo porque son escenarios donde Dios va a estar puliendo y formando aquellas cosas toscas de tu vida, aquellas cosas fuertes de tu vida, aquellas cosas que has hecho y que a Dios no le agrada, pero serán los escenarios donde Dios no te va a destruir ni te va a dañar. Lo que Dios usa es para prepararnos para grandes momentos, para grandes eventos, para grandes victorias. Tal vez las cosas no te han salido como has pensado y comenzamos a cuestionarnos tal vez: ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho para vivir de esta manera? No te culpes, más bien entiende que Dios usará ese proceso para hacer de ti una mujer valerosa y fuerte, para rescatar de ti aquellas cosas que son preciosas. Dios le dice a Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios quiere a través del proceso sacar lo precioso que Dios ha puesto, las habilidades que Dios te ha dado, la entrega y todo eso que hay en ti que estaba siendo opacado por alguna situación. Pero Dios necesita moverte de la comodidad, moverte del confort, porque nos gusta vivir vidas cristianas en confort. Hay cristianos crispetas, emocionales. Hoy están contentos y alzan las manos y caminan como en el aire por la fe. Pero mañana llegó una situación y se olvidaron del aleluya, del gloria a Dios, de todo lo que hicieron hoy. Ese cristiano emocional, el momentáneo, es como una estrella fugaz. Pero ¿dónde está? No lo volví a ver. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo este hombre? ¿Qué se hizo esa persona? Dios necesita trabajar en ese hombre, no como un cristiano emocional, sino como un cristiano de convicción. Si se tiene, sigo alabando al Señor. Si no se tiene, sigo adorando. Si me siento enfermo, le sigo clamando. Si estoy sano, lo mismo. Si hay dinero en mis bolsillos, lo alabo. Y si no hay, también. Si hay empleo, gloria a tu nombre. Y si no lo hay, Señor, tú me sostienes. Dios quiere perfeccionar y moldear a un cristiano de convicciones, no de momento, no emocional, no como aquel que anda en las ondas del mar de un lado para otro. Él no quiere crear un cristiano de doble moral, sino firme en la fe, firme en su palabra. El Señor quiere levantar.
Los procesos y las victorias van de la mano. Usted quiere ver grandes victorias, habrán grandes procesos. No sé dónde te meterá el Señor, si en una cueva, si tienes que ir. Tienes que ir al horno de fuego, si tienes que ir al foso de leones, si tienes que ir por un desierto tenebroso, si tienes que ir por el valle de la sombra de la muerte, no sé por dónde, pero sé que el Señor hará de ese proceso grandes victorias. Y será testimonio de eso y podrás decir: Dios me permitió pasar un proceso, pero aquí estoy de pie. Tal vez algunos cristianos, y gracias al Señor, porque Dios les dio las fuerzas y usted también dispuso, se han sostenido hasta ahora. Pero otros no se sostuvieron. Otros fueron más débiles al mundo y a las invitaciones propuestas por el mundo. Y no te culpo, solo pido a Dios que te ayude y que usted también se fortalezca en la palabra para que pueda permanecer en este año 2022. Número 1, entonces, los procesos y las victorias vienen de la mano. Número 2, así como hay propósitos especiales para cada uno, hay procesos esenciales para cada uno. Cuando le hablo de propósitos, hay propósitos generales y hay propósitos particulares. En los propósitos generales de Dios no podemos negociarlos. Son 5 propósitos. ¿Para qué fuimos creados por Dios? Fuimos creados para tener una relación con Dios. Fuimos creados para ser como Cristo. Fuimos creados para ser parte de la familia de Dios. Fuimos creados para llevar su palabra y fuimos creados para servir al Señor. Usted no se puede salir de esos 5 propósitos, porque entonces sería una rueda suelta. Usted tiene que estar metido en esas 5 cosas por el cual Dios te creó en esta tierra y te plantó aquí. Pero hay propósitos particulares tuyos, pero también hay propósitos muy particulares de Dios para ti. Y en los propósitos encontramos en la Biblia, por ejemplo, en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Quiere decir que Dios pensó en ti y pensó para cosas grandes, maravillosas, hermosas, para usarte en gran manera. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza maravillosa. Dios está pensando en propósitos, pero también hay procesos esenciales que te llevarán al propósito. Entienda, hay propósitos de Dios, pero para llegar al propósito de Dios, en lo que Dios ha pensado, Dios tendrá que pasarte por procesos esenciales. Por ejemplo, la familia de Jesús. Dice la palabra que José y María se fueron para Egipto porque el rey Herodes quería matar a Jesús. Y dijo que todos los niños menores de 2 años tenían que morir, porque él escuchó que se había levantado, que había nacido el rey. Duraron aproximadamente 2 años en Egipto. Cuando regresan de Egipto a Palestina, a Belén, entonces José y María entienden a través de lo que Dios le dice, y es que se vayan de ahí, porque el que estaba gobernando era un hijo de Herodes y era malísimo y iba a atentar contra la vida de esa familia, y se fueron para Nazaret. Por eso se conoce Jesús como Jesús de Nazaret. Pero Dios quería guardar a Jesús, quería guardar el propósito, quería que el propósito no se fuera a dañar, que no se dañara lo que Dios estaba pensando.
esperando era que Jesús se desarrollara, se hiciera un hombre maduro y luego en un tiempo, en una edad específica y en el momento de Dios Él tenía que morir por causa del pecado de todos los seres humanos. Pero no era el momento de morir siendo niño. Por eso Dios guardó el propósito y usó el proceso esencial. Quiere decir, tuvo que moverse de un lugar para otro, tuvo que irse de la ciudad, tuvo que irse para otra parte. Así acontecerá en nosotros. Hay cosas que van a estar aconteciendo como procesos esenciales. ¿Para qué? Para cumplir el propósito del Señor. Por ejemplo, en Moisés, a los niños lo iban a matar. Y encontramos entonces por la palabra de Dios que la madre de Moisés y su hermana hicieron una arquilla de madera. Y comenzaron a organizar la arquilla y metieron al niño allí y lo echaron al río porque lo iban a matar. ¿Y cuál era el propósito de Dios con Moisés? Liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto 430 años. Entonces Moisés fue usado para eso, pero el propósito no se podía dañar. Había que hacer un proceso, algo tenía que acontecer. Era el proceso entonces que Dios iba a usar, el proceso esencial y particular de Dios. Dios estaba protegiendo el propósito a través de un proceso y utilizó a su madre y a su hermana para que hicieran algo para guardar al niño, para que no lo matasen. Y así en nosotros nos ha acontecido algo muy parecido. Y recuerdo una historia de un joven que quería ir a las misiones para predicarle a los indios o a los indígenas, particularmente a los indígenas caníbales. Y él se preparó en el instituto, equipándose, instruyéndose en lenguaje y todo para hacer algunas traducciones. Pero en un momento determinado de la vida, este muchacho sufre un accidente y la pierna de este muchacho, una de sus piernas, fue cortada. Entonces el muchacho entra en un estado depresivo, de opresión, y comenzó tal vez como muchas veces decimos nosotros: ¿y por qué a mí, Señor? Si yo estaba en el instituto, si yo estaba aprendiendo de ti, yo quería servirte, yo quería dedicar mi vida para ti, mira lo que me sucedió y me pasó. El hombre comenzó a hacerse preguntas y todo, ya no quería vivir, ya no quería seguir adelante, como muchos de nosotros nos ha pasado cuando algo ocurre. Y es muy normal que eso pase, porque somos seres almáticos, altamente depresivos, con altibajos. Luego la iglesia comenzó a hacer pastoreo con él, jóvenes, a acompañarlo, animarlo. Entonces volvió a cobrar ánimo y comenzó entonces a darle fuerza al propósito que él tenía en su corazón puesto por Dios para ir a esos indígenas, a esa etnia de indígenas caníbales. Le colocaron una prótesis a este varón y comenzó entonces a aprender a caminar con la prótesis. Total es que este hombre va a la etnia y comienza entonces a hacer su trabajo misionero. Pero algo que estaba aconteciendo es que estos indígenas tenían un instinto caníbal. Y cuando ellos no ven comida, lo que esté muy cerca es comida para ellos. Vieron al misionero y dijo: este es nuestro almuerzo, vamos a comerlo. Y como él percibe eso, cuando lo miran a él, como esa mirada, uno puede distinguir una mirada a otra, y le hacen la mirada y como que lo ven como una presa de pollo, no sé, tal vez estaban viendo las piernas de pollo, los brazos de tal animal, y comenzaron ya como a mover la lengua y comenzaron a saborear al que se iban a comer. Y cuando él ve eso, se asusta y se vienen todos a comérselo. ¿Sabe qué hace este hombre? Coge la prótesis y la tira.
Y todos cayeron como chulos a la prótesis, dándole muela a la prótesis, hermano. Parecían pirañas comiéndose la prótesis, pero la prótesis no arrancaba, no había pedazos de pierna por ningún lado, porque era un hule muy fuerte. Entonces ellos dijeron: este hombre tiene que ser un Dios. Este hombre tiene que ser una deidad grande. Este hombre no es humano. Entonces se fueron donde él y se arrodillaron y se postraron ante él, diciéndole que ellos estaban para servirle a él. Entonces se aprovechó esta oportunidad que este muchacho no sabía que era lo que Dios estaba haciendo. Por eso es que los propósitos de Dios son grandes, hermanos. Dios utilizó una pierna de hule. Dios utilizó el accidente que este hombre vivió, un proceso difícil, para cumplir un propósito: predicarle a la etnia de caníbales, y toda esa etnia se convirtió a Cristo. Eso me parece maravilloso. Porque el propósito es más que el proceso. No podemos quedarnos en el proceso. ¡Ay esto! ¡Ay lo otro! Y comenzamos con el sollozo y el lamento. El proceso tiene que aparecer. Pero más grande que el proceso se llama el propósito. Yo voy para el propósito. No me voy a quedar estancado en el proceso. Yo voy a cumplir lo que Dios me ha dicho. Si el Señor te llamó a servir, ese es el propósito del Eterno. No te va a detener dificultades. No te va a detener lo que estés viviendo en casa. El propósito es más grande que el proceso que estoy viviendo. Aleluya. Es más grande el propósito del Dios eterno que el proceso doloroso y de aflicción que puede estar viviendo usted. Este hombre le quitaron su pierna, pero él no sabía, él no entendía que Dios iba a usar esa prótesis, iba a usar ese suceso doloroso para que él no muriera al instante si fuera ido con las dos piernas. Dios es muy sabio, hermano. Dios se planea todo de una manera muy, muy perfecta. Si él fuera ido con sus dos piernas, ¿qué hubiera pasado? La historia sería: un misionero fue tragado por los caníbales. Pero la historia fue revertida. Un misionero con una pierna de hule alcanzó a los perdidos de esa etnia de caníbales y se convirtieron al Señor. Cumplió el propósito, lo cumplió. Solo que hubo un proceso que él no entendió ni comprendió hasta que Dios le enseñó: esto era lo que yo quería hacer para alcanzar el propósito. Y parece ser que para nosotros lo que nos sucede, los procesos para alcanzar propósito, en vez de conectarnos con Dios, nos alejamos del propósito. Y tenga cuidado con eso. Tenga mucho cuidado, porque Dios siempre hará lo correcto. Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. No sé lo que tenga que pasar. No sé cuántos años tengamos que experimentar ciertas cosas. No sé dónde te llevará el Señor, qué hará, qué va a suceder. Pero lo que sí es que hay un propósito particular de Dios para ti y Dios lo quiere cumplir. Usará escenarios, aunque sean difíciles, pero el Señor quiere cumplir lo que ha pensado y quiere rescatar a otros, salvar a otros, dar a conocerse a otras personas a través de tu vida. Tal vez la muerte de ese ser amado fue usada para que la familia buscara de Dios. Puede ser que la muerte de ese hijo, de esa hija, de ese pariente fue el detonante que Dios usó para que hoy estemos aquí. Puede ser que esa situación vivida, dolorosa, que no conociste a papá y a mamá, fue lo que Dios usó para que usted dependiera de un padre muy responsable que se llama Dios. Algo usó el Señor
para enseñarnos a alcanzar el propósito y no a mirar tanto en las desgracias, y no mirar tanto en las circunstancias, y no mirar tanto en el dolor de la vida, porque mientras que estemos en esta tierra vamos a tener muchas tribulaciones, muchas dificultades, muchas desgracias, muchos momentos dolorosos, pero el Señor lo ha dicho en su palabra: muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Dios entonces quiere cumplir propósitos especiales para cada uno en procesos esenciales. Y en la Biblia encontramos que Cristo cumplió el propósito. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué no murió usted? ¿O por qué no fui yo a la cruz? Porque ni usted ni yo teníamos la capacidad, no teníamos la santidad, no teníamos la habilidad y no teníamos esa capacidad para poder perdonar a la raza humana, pero Cristo sí lo hizo. Murió Jesús por todos los pecadores. Él tenía que hacerlo. Y se cumplió el propósito, aunque muchos quisieron interferir para dañarlo. Pero los procesos que vivió Jesús y su familia, Dios comenzó a guiarlo para que al final cumpliera el propósito más grande de la historia, que era que Cristo muriera por los pecadores. Y que hoy podamos nosotros disfrutar de una vida eterna, de una salvación y de una amistad con Dios que antes no teníamos una amistad. Recordemos entonces lo primero. ¿Por qué es tan importante los procesos? Número 1. Los procesos y las victorias vienen de la mano. Número 2. Así como hay propósitos especiales para cada uno, hay procesos esenciales. Y número 3, mis amados hermanos, es que Dios nos acompaña en los procesos. Y creo que me parece muy magnífico conocer esto, porque no voy a estar solo en el proceso, sino que Dios estará con nosotros en el proceso. Y cuando leemos la historia de José en el libro de Génesis, que usted puede leerla en casa, en el capítulo 37 al 39, de una historia fascinante, maravillosa, me conecto mucho con la historia de José, me relaciono mucho con la vida de este hombre. Y es que José, mis amados hermanos, tuvo una historia muy difícil para alcanzar un propósito. Pero ahí estaba la compañía de Dios en el proceso. Y dice la palabra en Génesis 39, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas que le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Mire, José sale de los 17 años de su casa, odiado por sus hermanos. ¿No pasa eso en la familia? ¿Cuántos hermanos odian al otro? Porque prospera, porque hace, porque Dios le ayuda, y hay envidia, hay celos y todo eso. Eso no se da solamente en la familia de José, en nuestras familias se da todo eso. Y José sale entonces del seno de su familia a temprana edad. Y solamente quería darse cuenta de cómo estaban sus hermanos, qué estaba pasando con ellos. Y lo primero que dijeron sus hermanos, que fue: ahí viene el soñador. Y el pensamiento de ellos era: vamos a matarlo. Entre ellos: vamos a matar al soñador, nos tiene hasta aquí con su sueño. Y cuando lo iban a matar, uno de los hermanos dijo: no, echémosle ahí en la cisterna que está vacía y pensemos entonces qué podemos hacer mejor por él o con él. En eso iba pasando una comitiva de ismaelitas, compradores de esclavos. Y dice: vamos a venderlo a esos ismaelitas. Y lo vendieron por ¿cuántas piezas de plata? ¿Se ha leído esa historia?
20 piezas de plata lo vendieron. Ese era el valor de José. Y se lo llevaron. El propósito no se iba a dañar porque José no estaba pendiente del proceso. Él estaba enfocado en el propósito y sabía que si Dios le había colocado eso en su corazón y si Dios estaba permitiéndole pasar por todo eso, él sabía que Dios lo iba a acompañar. Y sabe algo grande y maravilloso que podemos disfrutar en los procesos es que Dios nunca nos deja solos. Dios nunca te dejará sola. Dios nunca te va a abandonar y te va a desechar. Dios estará contigo en todo el proceso. No sé cuánto durará el proceso. Pueden ser días, pueden ser meses o años, pero Dios estará en el proceso. Y así fue. El proceso de José duró aproximadamente 13 o 15 años. Desde que salió de su casa y fue vendido y fue a la casa de un egipcio llamado de Potifar, y ahí estuvo en casa. Lo calumniaron porque dijeron que tal vez él había abusado de la mujer. Él no la había tocado. Y fue llevado a la cárcel durante 2 años, pero el proceso estaba vigente, pero también el propósito estaba vigente. Y Dios dice en su palabra que en todo ese proceso, desde el momento que sale de su casa hasta el momento que finalmente llega a la cárcel, y por último se encuentra José con el faraón, que es el resultado final del cumplimiento del propósito, Dios estuvo con José. Y si usted lee el capítulo 37 en adelante, se va a encontrar la frase: y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Y todo lo que hacía José con sus manos, Jehová lo prosperaba. Quiere decir que Dios nos hace compañía en el proceso, por muy difícil que sea. Perdiste a un ser amado, Dios estará contigo para consolarte y darte fuerzas para seguir adelante. Te echaron de la empresa, Dios te dará el sustento para mantenerte mientras que haya un empleo digno. Si algo sucedió con tu hogar, el Señor se encargará para fortalecerte, para sostenerte, para que usted no se pueda desviar del propósito, porque Dios está interesado en cumplir ese propósito contigo. ¿Cuál era el propósito de José? Salvar a su familia de la hambruna que había en la tierra. Y utilizó a un muchacho. Mire, ya Dios estaba pensando, estando muy adolescente José, lo que iba a venir para la tierra. Y utilizó la vida de José. Y tal vez dirá usted, pero Dios fue egoísta, porque José pudo estar con papá, con mamá, pudo estar con los suyos, pudo disfrutar su adolescencia, su juventud. Pero Dios va más allá de lo que nosotros miramos. Usted solamente está pensando en el momento, en las cosas materiales, efímeras de la vida, pero Dios está pensando en lo eterno. Dios está pensando en que lo que Dios vaya a hacer a través de tu vida pueda trascender tus futuras generaciones. Y esta historia ha trascendido nuestras generaciones, porque hoy estamos recordando la historia de José, de un hombre que entró en procesos, que Dios estuvo con él y al final cumplió el propósito: ser el segundo al mando de la nación más poderosa de ese tiempo, que era Egipto. Salvó a su familia de la hambruna. Su familia pudo venirse para Egipto, establecerse en una tierra que era llamada la tierra de Gosén. Ahí estuvo durante muchos años, protegió a su padre, lo vio morir, lo enterró, disfrutó a los suyos. El Señor protegió a su familia. ¿Usando a quién? A un hombre de la casa, a alguien que estaba dispuesto a cumplir este propósito sin importar lo que viviera. Y Dios usará tu vida para eso. ¿Acaso por medio de ti mucha gente no puede ser restaurada? ¿A causa será que usted, por medio de usted, el Señor no lo usará para que hayan sanidades, restauraciones o cosas parecidas?
Claro que sí, Dios podrá usar tu vida para que tus hijos puedan conocer a Dios, para que otra familia pueda llegar a los pies de Cristo. A través de tu dolor y del sufrimiento que vivimos, Dios lo usará para consolar a aquel que también está en tribulación, porque bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela en las tribulaciones para consolar a los que son, ¿qué? Atribulados. Dios nos acompaña en los procesos, mis amados hermanos. La reina Esther fue usada por Dios para salvar al pueblo judío de la destrucción. Una muchacha bella, hermosa, una doncella, una mujer de Dios fue usada y entró 3 días en ayuno y en oración. Y Dios respaldó a esta mujer que Dios usó para salvar al pueblo judío que iba a ser masacrado y destruido por causa de los enemigos del pueblo de Dios. Y esta mujer decide: yo necesito entrar a la presencia del rey. Nadie podía entrar sin autorización. Y dijo esta mujer: pues si debo morir, que muera, pero yo necesito verme con el rey. Nadie podía, si el rey no extendía su cetro diciendo puede seguir, esa mujer o ese hombre podría ser la mamá, el papá, el hijo, el que fuera, pero si él no extiende el cetro, tiene que morir. Y dijo esta mujer: pues si tengo que morir, que muera, pero necesito que mi pueblo sea salvo. Y dice que entró 3 días en ayuno y ya convocó al pueblo, las doncellas con ella, y el Señor le respondió y pudo entrar, y el rey le extiende su cetro diciendo: tienes el permiso para hablar conmigo, tienes el permiso para entrar. Y a través de ese milagro de Dios, a través de eso que Dios le permitió, el pueblo judío tenía una fecha señalada, el 14 de abril, si era el caso, o la fecha señalada estaba destinada para que el pueblo muriera sin poder defenderse. Así estaba el decreto, y el pueblo morirá y no podrán defenderse. Pero dijo el rey: yo no puedo hacer nada aquí con esto, ya hay un decreto firmado. Lo que sí podemos hacer es escribir una anotación y decir: el pueblo será atacado, pero ellos podrán defenderse y podrán librar a los suyos. Entonces se le dio la oportunidad de defenderse y el pueblo judío salió en victoria. Pero el propósito de Dios se cumplió. Ellos fueron salvos por el proceso que Dios usó en la vida de una mujer llamada Esther. Mis amados, es grande esto. No sé lo que usted pueda estar viviendo y puede ser muy difícil. Lo que yo puedo decirle, mis amados hermanos, es que Dios usará lo que estás viviendo para glorificarse. No sé, por medio de lo que estás viviendo, qué quiere enseñarle Dios a la familia. No sé lo que Dios quiere hacer con los tuyos, con tus hijos, con tu prole. No sé qué es lo que Dios quiere hacer con los tuyos, pero si tu vida ha sido escogida por Dios para experimentar estos procesos, es porque hay un propósito poderoso de parte de Dios. Y debemos ser personas que entendamos que los procesos son necesarios. Y como dice la Biblia, hay que contentarnos en todo tiempo. Aunque pensemos que todo se ve mal, Dios tiene un propósito con nosotros y no va a dejar que sus hijos perezcan. Él nos sustenta y nos guarda. Y quiero terminar con 4 frases célebres en esta enseñanza. Una de las frases es: los procesos son necesarios para llegar al propósito. Otra frase es: no te enfoques en el proceso porque descuidas el propósito. La tercera frase: el proceso te transforma, te forma a la imagen de Cristo. Y número 4, el propósito es la finalidad de los planes de Dios para ti. Oremos al Señor en esta mañana. Y si usted está viviendo un proceso y tal vez no lo entiendes, yo creo que Dios no nos llamó a entender muchas cosas, pero sí nos llamó a obedecer todo.
y que Dios pueda usar tu vida para salvar a los tuyos. Que Dios pueda usar tu vida para alcanzar a otros, para restaurar familias. Que el dolor y el sufrimiento que puedas estar viviendo se convierta en restauración para otras personas. Señor, en esta preciosa mañana te alabamos y te bendecimos, Señor. Damos a ti la gloria, damos a ti la honra, damos a ti la exaltación, Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, hoy nos has hablado de la importancia de los procesos tuyos en nuestras vidas. Hoy, Señor, entendemos que usted quiere perfeccionar y quiere moldear y quiere trabajar, quiere pulir, quiere tratar con nuestras vidas. Que habrán escenarios, Señor, aunque no los comprenda y no los entienda, pero en la mente y en el corazón tuyo están, Señor, porque a través del proceso tú quieres alcanzar, oh Dios, ese propósito por el cual me estás permitiendo pasar por esa tribulación, por esa dificultad, por ese momento difícil, Señor. Sé y entiendo por tu palabra que aunque mi cuerpo se desgaste, aunque mi vida sea maltratada físicamente, aunque tal vez pasen muchas cosas en mi vida física, sé que mi espíritu se renueva, sé que hay fuerzas de lo alto, sé que habrá, oh Dios, un resultado poderoso, porque en los procesos habrán grandes victorias que tienes para la familia, que tienes para la iglesia, que tienes para nuestro ministerio, que tienes para nuestra vida personal. Algo viene de parte del Señor. Usando Dios los procesos, habrán grandes victorias, enemigos serán derrotados, muchas cosas el Señor hará a favor nuestro y a favor de otros, usando nuestra vida en medio del proceso que estemos viviendo. El Señor ha dicho: basta mi gracia, yo estoy contigo, yo estaré para ayudarte y fortalecerte. Basta que esté contigo y mi poder se va a perfeccionar en ti como vasija frágil, como vasija de barro. El Señor obrará en el proceso y dará grandes victorias, porque Dios quiere conocerse, porque Dios quiere darse a conocer, porque Dios quiere mostrarse a la gente de que Él es Dios poderoso, de que Él es Dios grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Dios quiere mostrarse como el Dios que perdona, como el Dios de segundas y muchas oportunidades. Dios quiere mostrarse como el Dios que cambia, que restaura. Dios quiere mostrarse como el Dios que hace milagros portentosos y maravillas. Señor, los procesos sé que van a dar grandes victorias y lo creo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Pero también sé, Señor, por tu palabra, que hay propósitos especiales, que también hay procesos esenciales. No sé lo que tenga que pasar, no sé lo que tenga que vivir. Así como este joven misionero tenía el propósito de predicar, pero él no sabía lo que iba a pasar, Señor. Pero a través de ese suceso el propósito fue alcanzado, Señor. Habrán algunos procesos familiares, algunas situaciones complejas y difíciles que tal vez siento no poder y siento desmayar y siento tirar la toalla y mis brazos caídos. Pero en el nombre de Jesucristo hay algo que debes pensar, que el propósito es más grande que el proceso. Aunque el momento sea difícil, aunque tal vez no se comprenda la realidad en la cual estás viviendo, de seguro el Señor traerá convicción a tu espíritu para que te puedas conectar con el propósito y sigas mirando hacia el frente, colocando la mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Lleva a la iglesia y a tu pueblo a entender esta realidad, Señor, a obedecer lo que tu palabra enseña,